Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Quiero empezar agradeciendo a EOS Office, gracias a Lore por la invitación de este webinar. La verdad es que a mí me encanta compartir temas y tener la oportunidad de, pues bueno, de platicarles un poco de mi experiencia. Así que creo que estos 45 minutos que vamos a estar compartiendo, pues bueno, me va a dar mucho gusto poder resolver algunas dudas. Espero que todo este material sea también pues de mucha utilidad para ustedes. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos? El tema es la nueva forma de dirigir a tu empresa post-COVID-19. La verdad es que es un tema súper complejo. Es un tema que definitivamente tiene muchas aristas, tiene muchas formas de abordarlo. Entonces, trataré de ser lo más precisa posible. También hablarlo de manera muy general. Eh, Quiero empezar diciendo que para mí esta contingencia, lo que he podido entender es que todos estamos en la misma tempestad, pero definitivamente no en el mismo barco. Es decir, para algunos esta situación ha sido definitivamente la pérdida de su empresa, para otros ha sido grandes oportunidades. En el tema personal, de la misma manera, creo que hay muchas personas que han podido realmente aprovechar todo este tiempo para hacer una reflexión profunda, aplicar cambios y pues para otros desafortunadamente ha sido una situación muy compleja de sobrellevar. Entonces, lo importante aquí es que independientemente del barco donde te encuentres, es salir eh, vivo, airoso, pero lo más importante, fuerte y con la capacidad de reintegrarte a esta nueva normalidad, este término que ya se maneja, y que definitivamente el balance sea más positivo, ¿no? A pesar de cualquier adversidad. Entonces, si gustan, comenzamos. Y quiero empezar un poquito también con platicándoles un poco sobre quién soy yo, porque pues es muy importante que los que no tienen la oportunidad de conocerme, perdón, eh, sepan un poquito también sobre mis antecedentes, sobre mi background, porque nos ayuda a poner en contexto la situación, ¿no? Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, egresada del ITESO y también de la Universidad de Alberta, en Canadá, en Edmonton, Canadá. Una experiencia muy interesante para comprender también otra forma de ver la vida, otra manera de interpretar las relaciones internacionales. Y bueno, también tengo una especialidad en Mercadotecnia Estratégica por el TEC de Monterrey, muchos posgrados en desarrollo de negocios, en desarrollo institucional, en protocolo, en relaciones públicas, que me fascina, y en desarrollo humano. Entonces, les cuento un poco. Empecé también mi parte profesional en la Casa Blanca. Curiosamente, en esa etapa, pues bueno, fue justo la situación de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. No sé si algunos de ustedes recuerdan esa situación. Y lo menciono porque finalmente también fue un manejo de crisis muy interesante, ¿no? Justo en ese año donde se presenta toda esa situación, era ver, pues, cómo resolverlo, ¿no? No resolverlo, porque evidentemente no nos íbamos a meter mucho en ese tema, pero sí que decir para todas las personas que llegaban a visitar la Casa Blanca. Me tocó estar también en muchas ceremonias diplomáticas, etcétera. Entonces, era una situación muy delicada que teníamos que saber manejar, ¿no? Entonces, la primer crisis, por decirlo de alguna manera, en el ámbito profesional. Como cargo público también estuve en la Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco, en la administración de Ramírez Acuña, encargada de su agenda internacional. Entonces, pues bueno, giras internacionales, etcétera, lo cual me, me permite también entrar a un ámbito político muy interesante de resolución de conflictos y de agendas internacionales, ¿no? En la parte de qué, de negociación, que esto es mucho lo que tenemos que hacer también hoy en día. Eh, Después, bueno, ya en el plano institucional, en la Cámara Regional para la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco, también en negociaciones muy importantes para un sector, yo diría, prioritario, también para el Estado. Eh, Después, como VP de Marketing para Sotheby's International Realty,
Sotheby's es la casa de subastas de arte de Nueva York, pero que también está presente en Hong Kong y que está presente en otras ciudades del mundo. Aquí se presenta también un segundo momento de crisis, por decirlo de alguna manera, porque fue mucho más grave. Ustedes recordarán en 2018 esta burbuja inmobiliaria que se hace, eh, afectando terriblemente a la bolsa, afectando terriblemente también la parte inmobiliaria. Y justo yo estaba, Sotheby's tiene dos divisiones. Por un lado está la división de casas de arte, perdón, de subastas de arte, y por el otro lado está propiedades de lujo, ¿no? Toda la parte inmobiliaria de propiedades de lujo. Entonces, bueno, nos tocó en plena crisis, ¿no? ¿Qué poder hacer? ¿Qué planes de mercadotecnia hacer para que a pesar de la crisis que estamos viviendo en ese momento, pudiéramos atraer inversionistas, pudiéramos atraer capital extranjero? ¿Por qué? Porque principalmente Sotheby's vende estas casas de lujo para personas que le llaman second homes, que son, digamos, casas pues simple y sencillamente como para vacacionar, ¿no? De muchas de las personas extranjeras que tienen el poder adquisitivo. Entonces era un momento muy complicado para los bienes raíces, y entramos en esa etapa precisamente de cambio, de ajuste, de crearnos nuevamente, de reinventarnos para saber qué poder hacer en medio de esa situación. Y bueno, hoy estoy a cargo de la empresa ET2C International. Es una empresa de Global Sourcing. Lo que hacemos básicamente es una empresa inglesa que está establecida en Shanghai, y lo que hacemos básicamente es desarrollar proveedores, buscar las mejores fábricas en China, en India, en Vietnam, en diferentes mercados de Asia, para contactar a clientes a nivel internacional y fungir como sus oficinas de compras. Somos un aliado comercial para todos esos clientes que buscan desarrollar negocios en ambas vías, ¿no? Tanto para la importación como para la exportación de sus productos. No nos metemos en la logística, más bien en el desarrollo del producto. Co-creamos junto con nuestros clientes la idea de proyecto, la idea en un proyecto y finalmente en una realidad para el tema de negocio, ¿no? ¿Qué necesita tu empresa? Soluciones de compra, que nosotros podamos fungir como tu proveedor directo, cerciorándonos de certificar a la fábrica, cerciorándonos de tener todos los estándares de calidad necesarios, la parte de respaldo legal que se necesita para derechos de autor o para simplemente todo tipo de moldes y de cosas que requieren propiedad intelectual. Entonces, les platico esto porque finalmente nos encontramos nuevamente en este momento de crisis, porque, pues bueno, E2C, al ser una empresa inglesa establecida en China, empieza todo este COVID, toda esta situación de contingencia y de pandemia internacional a principios de este año. Pero bueno, curiosamente yo estoy ahí en noviembre nos mandaron llamar a la junta directiva para hacer toda la planeación de el año 2020, con las estrategias muy claras, con los planes, con los objetivos financieros, comerciales, etcétera. Y bueno, finalmente hoy nos damos cuenta que todo ese trabajo realizado en noviembre pues está prácticamente en la basura, ¿no? Hay que rescatarlo mejor, pero estoy segura que a muchos de ustedes les pasó lo mismo, les está sucediendo lo mismo, que a pesar de esas grandes estrategias que se plantearon al inicio del año, pues bueno, hay que hacer ajustes inmediatos para poder salir avantes, ¿no? De la situación. Entonces, muy interesante porque me queda claro que a pesar de esa situación que se vive, pues nos tocó doble. ¿Por qué doble? Porque si bien es cierto que la situación empieza en China, ahí en donde se desarrolla todo este virus, pues bueno, evidentemente el cierre de fábricas, de puertos, todo eso nos afectó muchísimo a nivel internacional a la compañía. China se recupera y entonces sucede que ahora lo que está cerrado es el resto del mundo, ¿no? Cuando China ya está reactivándose y las fábricas tratando de recuperar el tiempo de producción perdido, pues bueno, ahora son los clientes los que hoy nos están pidiendo retrasar producciones, nos están pidiendo tratar de embarcar lo más tarde posible, cancelando órdenes, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente nos enfrentamos ante una situación compleja, pero no imposible. Y creo que lo que nos gusta son los retos, y por eso es que es una compañía que lleva más de 19 años operando, con muchos altibajos, pero evidentemente esta crisis no va a ser una excepción
de éxito y de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que con un poquito con este contexto que les platico de quién soy yo, podrán entender también que hemos tenido la oportunidad de sobrellevar pues muchas cosas y salir adelante, ¿no? Entonces, les platico también respecto a esta otra parte que realizo también con la empresa We4. We4 es una empresa, una firma dedicada a aumentar los niveles de cultura y de liderazgo en las empresas. Soy instructora, mentora, socio especialista, que nos encanta apoyar y transformar, ayudarles justamente a las empresas a transformarse en momentos como este. Así que, pues bueno, eso es parte de lo que hago, ¿no? Para entrar ya en materia, quiero arrancar con esta frase que realmente es como el aprendizaje más grande de un empresario que conoce que los cambios son fundamentales e inevitables, ¿no? Entonces, el cambio solo es posible desde la aceptación, nunca desde la negación. A lo que te resistes, persistes y lo que aceptas te transforma. Algo que nos ha quedado sumamente claro en este tiempo es que el cambio es constante actualmente, ¿no? Cuando tú estás haciendo de repente una estructura o un cambio para el próximo mes, esta situación se presenta y te das cuenta que no puedes planear a largo plazo, que tienes que pensar lo que vas a hacer en la próxima semana. Finalmente llega también un anuncio por parte del gobierno y entonces descubres que lo que habías planeado para la siguiente semana ya no existe, tienes que pensar en lo que hoy te está informando el gobierno y a la hora hubo un cambio. Con esto te quiero decir que el cambio se está presentando constantemente. No puedes estar planeando de una manera muy larga porque sabes perfectamente que tienes que adaptarte a lo que esté surgiendo, ¿no? A lo que el mercado te está diciendo, a lo que las autoridades te están indicando. Entonces, tienes que tomar en cuenta todo eso y al mismo tiempo fluir, ¿no? Saber que así como esa mentalidad que tú necesitas entender es también cuestión de actitud. El mindset para mí ha sido clave. Mucho de esta plática que les voy a dar también, hablo mucho de esta contingencia en el pasado, ¿no? Tratando de decir como si ya lo hubiéramos pasado, vencido, etcétera, porque también fue un mindset, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura mental que tuve que hacer para darme cuenta que sí, es cierto que estábamos en cuarentena, pero yo ya tenía que estar pensando en el futuro, ¿no? Tenía que estar reactivando todo mi sistema y todas mis antenas para entender que como empresaria, como directora de una empresa, tenía que estar pensando como si todo esto ya lo estuviéramos pasando, no cruzarme de brazos, empezar a actuar, empezar a trabajar más que nunca para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo te diría es que si aún no logras este mindset, si aún no logras entrar y conectar específicamente con un cambio de mentalidad y un cambio de estructura, de actitud inclusive, entonces te vas a seguir resistiendo al cambio y esperar a que entonces todo esto pase y te digan, ya puedes salir para llegar y ver qué quedó de tu empresa, ¿no? Entonces, eso es totalmente equívoco. El cambio de mentalidad te va a permitir accionar a tiempo y ser muy ágil. Aquí el que gana en estos momentos es el que más rápido actúa, toma decisiones y se lanza, ¿no? Se lanza allá afuera a ver cómo poder resolver las cosas. La crisis va a redefinir y acelerar el futuro. Lo que ha sucedido en estos días de cuarentena, en estas semanas, ha transformado a México digitalmente hablando. Es decir, México, el ritmo que lleva hasta este momento, ha hecho en estos días lo que se supone tendría que haber hecho en 2 años. Según los especialistas, este brinco que hemos dado a la transformación digital es extraordinario porque no nos quedó de otra, simplemente, ¿no? Entonces, esta evolución que ha sucedido, pues nos ha permitido redefinirnos y acelerar las cosas del futuro. Si tú entiendes esto, si entiendes que realmente es cuestión de entender que lo que está sucediendo en tu entorno, estar muy al pendiente de lo que está pasando, no perder el tiempo en leer cosas amarillistas, no perder el tiempo en leer noticias o notas que finalmente no te van a nutrir,
ni como empresario, ni como director, ni como ser humano, ni como CEO, etcétera. Entonces, enfócate a lo que verdaderamente viene, ¿no? Si bien es cierto, países ya de Europa nos están llevando la delantera porque ya algunos ya levantaron cuarentena hace mucho tiempo, hay páginas donde claramente te están diciendo qué están haciendo las grandes empresas, cómo reaccionaron, cuáles esos aspectos que están haciendo hoy en sus empresas, con sus empleados, con sus proyectos, estrategias de venta. Entonces, ahí es donde te tienes que enfocar. Si esa parte la comprendes, entonces lo que te voy a mostrar ahora va a ser muchísimo más fácil digerirlo y llevarlo a cabo. Yo lo he denominado como el proceso AAA. Este proceso AAA no es específicamente para las empresas AAA, es para cualquier empresario, para cualquier emprendedor, para cualquier líder que entiende que el tema de supervivencia es cuestión de agilidad, como les decía en un principio, de toma de decisiones, pero lo más importante, diría yo, en estar eh, consciente de lo que está sucediendo a través de el aprendizaje, la adaptabilidad y finalmente la acción. Por eso es que le llamo proceso AAA, porque finalmente estas tres grandes directrices que comienzan justo con A, con el aprendizaje, con la adaptación y con la acción, pues bueno, es sin duda lo que nos va a permitir tomar acciones y tomar acciones muy, muy, muy importantes. Les comento, el primer tema es aprendizaje desde un proceso colaborativo. ¿A qué me refiero con esto? En este momento no es el momento para estar haciendo reportes, no es el momento para estar haciendo Exceles, presentaciones, el momento para estar allá afuera a través justo de los medios digitales que tenemos a nuestro alcance, para estar mucho más en contacto con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Es extraordinario ver cómo hoy nos sentimos mucho más conectados que antes, ¿no? Quizá a través de una pantalla sí, pero el tema que lo hemos sabido aprovechar para sacar el mejor jugo de esto, ¿no? Es decir, si tú en este momento estás muy interesado en saber qué está pasando con tus colaboradores, qué está pasando con tu entorno. Entonces, lo que te pediría es haz las preguntas correctas, ¿no? A tu equipo es, ¿qué ha sucedido en estas últimas semanas que tú consideras que debemos estar haciendo? Créeme que ellos desde donde lo han vivido, desde su propio barco, te van a decir cosas súper interesantes. A tus proveedores, ¿cómo puedo hacer para que sobrevivas y llegar a llevar una verdadera alianza contigo? En este momento, ¿qué necesitas para que puedas seguir produciendo? ¿Cómo podemos hacer un mayor vínculo? Este engagement que muchas veces nos olvidamos de él porque damos simplemente por hecho que ahí está nuestro proveedor, ¿no? Entonces, el conectarte con él y preguntarle, pregunta, no te canses de preguntarle. En la parte de clientes, creo que es más que lógico y que obvio saber cuál es el valor que ahora ellos más aprecian de ti, cuál es el valor que para ellos les gustaría ver sí o sí, una vez que toda esta economía se reactive, qué están esperando de ti, ¿no? Entonces, no te vayas por el lado de, estoy muy seguro que mejores precios, ¿no? Porque en este momento ya no todo va a ser precio, la parte de lealtad, la parte de compromiso. ¿Por qué? Porque el consumidor, después de estos días, créeme, las tendencias lo dicen, redefinió totalmente sus valores de compra. Para ellos hay cosas muy importantes y vitales que va a seguir consumiendo de una manera extraordinaria a través de Internet. Ya se dio cuenta que no necesita muchas cosas de las que antes eran importantísimas, entonces ahora va a ser un cliente mucho más exigente que antes. Por eso es que es necesario que lo escuches. Pregunta, no te canses de preguntar, todavía tienes todavía este tiempo para buscar y ser lo suficientemente receptivo para lo que estás oyendo. Si tú te encierras pensando en cómo resolverlo únicamente y haciendo tus cuadros, haciendo tus matrices, etcétera, pero no tomas en cuenta lo que está sucediendo, créeme que el porcentaje de éxito será mucho, mucho menor si logras entrar a este proceso colaborativo, hacer un verdadero vínculo y hacer las preguntas necesarias para encontrar las respuestas correctas. El segundo proceso de esta AAA es adaptabilidad, que tiene que ver con un plan covidiano, lo que le llamo yo, ¿no? Entonces estamos muy, muy a la vanguardia con este tema, aprovechémoslo. Aquí
Yo creo que es la parte más compleja porque nos cuesta mucho tener esta parte de adaptabilidad fácilmente, unos más que otros. Unas empresas, mientras más grandes, creo que mucho más trabajo les cuesta, ¿no? Estás hablando de motores muy pesados que hay que transformar, pero el secreto va a estar en procesos, protocolos, políticas y herramientas. Esta parte es vital y te puedo poner ejemplos tan extraordinarios y tan extremos de empresas que están trabajando ahorita a ritmo acelerado para estar listos para esta reactivación económica. Ejemplos tan descabellados de repente, pero que no saben. Yo siento, y les voy a compartir un poco cómo lo veo, siento que esta cuarentena, al estar aislados y al mismo tiempo conectados con a través de este mundo digital, a través de una computadora, de un teléfono celular, un teléfono inteligente, etcétera, de alguna manera también nos mantienen en una burbuja, ¿no? Y que cuando salgamos de ella nos vamos a encontrar con cambios que ni siquiera logramos entender. Desde mi punto de vista, creo que sí, todos hablamos de el mundo ya cambió, el mundo ya cambió. Eso es un hecho. Es decir, el simple hecho de decirlo, creo que ya me aburre un poco, porque eso ya es un hecho. Más bien ponte a pensar y ponte a averiguar y aprender cómo ha cambiado. Te voy a poner 3 ejemplos claros de lo que están haciendo diferentes sectores, industrias. Insisto, este tema es totalmente distinto dependiendo al sector que te dediques a la industria, al tamaño de tu empresa, pero finalmente aplica de alguna manera. En el tema, por ejemplo, de moda, ¿no? Te has puesto a pensar que algunas de las más importantes marcas de ropa, cadenas de ropa de moda, desean o al menos están planteando ya no tener probadores, por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Porque eso podría generar también un tema de contagio. Entonces, ¿cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar? Eh, Paqueterías van a surgir, muchas, para poder regresar también esta ropa, que tú pruebes si es que no es de tu talla, etcétera, y poder regresarla al almacén, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están ajustando procesos, protocolos y políticas que sin lugar a dudas ellos no tienen tampoco idea porque ha sido un fenómeno sin precedentes, pero lo están haciendo para poder adaptarse rápidamente. Cadenas hoteleras, ¿no? Cadenas hoteleras hoy están tratando de descubrir la manera de que el huésped tenga cero contacto humano. Y esto es muy triste cuando lo piensas, pero por otro lado, ponen en riesgo también y en riesgo su prestigio, ¿no? Y su marca. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues todo digital, que tú puedas hacer un check-in desde tu teléfono móvil, desde tu computadora, y que de alguna manera, pues bueno, entres, exista quizá una persona en recepción por algún problema que tengas, pero todo, absolutamente todo va a ser automatizado, ¿no? Tú tendrás una clave, la cual ingresar directamente a tu cuarto después de confirmar que hayas hecho ya el check-in, el pago correspondiente, etcétera. En los restaurantes, en hoteles, muy probablemente ya no encuentres meseros, va a ser un buffet automatizado donde tengas el menor contacto posible, ¿no? Con el personal del hotel. ¿Para qué? Para tratar de minimizar este impacto. Por otro lado, eh, temas también tan controversiales, ¿no? Podría decirse, eh, con personas que hoy necesitan hacer cambios totalmente drásticos en la parte también de políticas de su empresa. Creo que el home office llegó para quedarse, sí lo creo. Creo que esa parte de flexibilidad, hoy te diste cuenta qué perfiles o qué roles son indispensables que estén en un lugar de trabajo físico, pero cuáles pueden tener la facilidad y la flexibilidad de trabajar desde casa con niveles de productividad, con indicadores precisos, lo cual te va a permitir a ti bajar mucho tus costos. Quizá ya no necesitas un edificio tan grande, quizá nada más lo conserves para hacer reuniones físicas un determinado tiempo, pero hoy ese análisis también se plantea en todos los niveles de empresas que el home office va a seguir. Para esto es entonces, estás preparado y tienes las herramientas necesarias para poder hacer esto, que hay infinidad, ¿no? Infinidad de herramientas para poder llevarlas a cabo con un trabajo eficaz, eficiente, pero sobre todo muy ágil. Entonces, yo te diría aquí, en la parte de adaptabilidad, en este plan cotidiano de qué tipo de procesos, qué tipo de protocolos, qué tipo de políticas necesitas hacer para ajustar tu empresa rápidamente, simplemente pregúntate, ¿no? Hoy, el hecho que no estés operando en esta cuarentena, te hubiera facilitado tener instalado totalmente la parte de e-commerce, te hubiera ayudado a tener una página de internet para estar en mayor contacto e interacción con tus clientes, en fin, todo aquello que sientes que hubieras estado mejor preparado, sí, es donde tendrías ya
que haber estado trabajando en ello durante este tiempo, ¿no? Entonces, esta parte es sin duda, diría, la más compleja, pero para eso es que tienes también un equipo de trabajo junto contigo que te está diciendo y que te está alimentando y que te está retroalimentando, ¿no? Finalmente, la parte de la acción. Aquí me voy a detener muy poco porque lo vamos a explicar quizá un poquito más adelante, pero es todo esto que has planteado en tu equipo, en tu fase de adaptación o de adaptabilidad, lo pones en marcha con una estrategia, evidentemente, ¿no? Esta parte de tener un modelo de operación flexible y ágil. ¿Por qué lo digo, la parte de flexible? Porque de alguna otra manera siento también que esta situación nos ha humanizado, de tal forma que si cometemos un error como empresa, eh, quizá el cliente, el proveedor, lo puede entender, pueda comprender o dejar pasar tu error de alguna forma, porque sabemos todos que estamos en este proceso de adaptabilidad. Por eso es que vas a entrar a una etapa de experimentación, ¿no? De saber si efectivamente lo que estás planeando funciona o no funciona. Pero al mismo tiempo, no se te olvide que tienes un consumidor mucho más exigente que antes, ¿no? Entonces, que va a poner no solamente el tema en la manera en cómo le estás dando valor o lo que está recibiendo o percibiendo de ti, pero al mismo tiempo va a entender que, al igual que él, todos estamos conociendo lo que va a suceder o lo que ya está pasando, pero tienes que tener una operación, un modelo de operación muy flexible que si tienes que cambiarlo inmediatamente, puedas accionar los botones correctos y no tardarte en reaccionar, ¿no? Porque eso perderías todavía mucho más tiempo. Ahora que estamos reactivando la economía, puedes implementar estos procesos, estos modelos, pero si algo no funciona hay que hacer el ajuste de inmediato. Entonces, como empresario, si me preguntas, Michelle, ¿de qué es momento? O sea, ¿en qué tendría que estar enfocándome? ¿Cuáles son las principales claves o cuáles son los principales puntos que como empresario, como líder, como CEO, tengo que estar viendo sí o sí, que no puedo dejar de ver? Lo primero te diría, hay que hacer todo lo posible para optimizar tus gastos, ese modelo de operación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preservar efectivo, ¿no? En este momento tu flujo de efectivo es lo que te va a dar vida en los próximos meses hasta que finalmente volvamos. No me gusta decir esta nueva normalidad porque creo que de alguna manera nos estaríamos enfrentando o enfrascando, ¿no? En esto, porque la realidad es que muchas veces todavía no sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad, ¿no? O sea, tenemos una idea, pero entonces tratar de tener el flujo necesario para poder pasar los próximos meses, cash is king, es lo más importante, lo que ahora en este momento tienes que estar enfocado, ¿no? Cómo poder bajar es exactamente todo este tema de gastos operativos, cómo lograr que cuando se necesite tengas ese flujo de efectivo para poder realmente pagar lo esencial o lo vital en ese momento, ¿no? La transformación digital. Yo creo, eh, sin temor a equivocarme, los mejores, o mejor dicho, los ganadores de esta contingencia, pues sí, fueron las empresas de e-commerce, las empresas que ya estaban preparadas para que, estando dentro de su página, solamente pudieras accionar un botón y que te llevara a si quiero, y aquí está mi número de tarjeta. Les doy un dato relevante, muy interesante. Mercado Libre incrementó, por ejemplo, sus ventas casi en un 400%, ¿no? En esta etapa, lo cual me parece, bueno, sí de suponerse, porque todo era compra en línea, pero algunas personas todavía tienen la idea de que Mercado Libre es esta venta de cosas, objetos, artículos de segunda mano, por ejemplo, ¿no? Y Mercado Libre hoy está transformado totalmente pensando en esta mentalidad de futuro, ¿no? De venta futuro, de cómo hacerlo mucho más sencillo para el consumidor. ¿Qué fue lo más vendido durante esta? Y vuelvo a decir, acuérdense, pasado, porque de repente mi mentalidad ya está en el futuro. ¿Qué fue lo más vendido? Todo lo que tiene que ver con aparatos y artículos de ejercicio, ¿no? Eh, También me llamó mucho la atención que parte también de lo que se incrementó mucho en venta, que bueno, sin temor a equivocarme, claro que fueron todos estos insumos médicos que me llamaba mucho la atención, que cualquier persona vendía ya cubrebocas, etcétera, pero con este enfoque, además de los insumos médicos, también
sillas, ¿no? O sea, sillas para oficina, porque finalmente estás trabajando en tu casa todo el tiempo y lo que requieres es estar cómodo, ¿no? Entonces, toda esta digitalización, te diría, enfócate muchísimo en eso, en tener una página web que pueda atraer a mayores clientes y que te pueda generar mayores ventas. Esto va de la mano con el tercer punto, que es un análisis de data. Eh, ¿Por qué es tan importante este análisis de data? Que finalmente no nos fijamos mucho en la información que se está generando. Yo te diría, todo, tanto externo como interno. ¿Por qué? Porque así como hoy por hoy tienes que estar muy alerta de cuáles son las tendencias que están, cuáles son aquello que los consumidores hoy quieren buscar más para su bienestar, aquello en lo que los sectores están creciendo impresionantemente, que es también mucho en el análisis externo, analizar sectores como por ejemplo el de lujo, ¿no? Un sector de lujo tuvo caídas de un 35% y de repente digo, se me hace, digo, puede ser este punto a discutir, ¿no? Es mucho o poco, pero hoy quizá el consumidor se dio cuenta que no necesita muchos artículos de lujo, ¿no? Me refiero a eh, marcas de ropa de lujo que cayó, insisto, un 35% en este tiempo y que tiene que replantearse también muchas formas de operar, ¿no? Entonces, creo que hoy la persona que tengas clave en tu empresa para que te esté generando y que te esté alimentando de información para tu toma de decisiones es vital. O sea, tienes que tener una persona que todo el tiempo te esté reportando no solamente tu competencia, sino mucho más allá de lo que está sucediendo en otros sectores, también cómo se están reactivando de manera más rápida, qué debemos dejar de hacer o hacer en cuestión de data. Esto es sumamente interesante y sumamente importante para hacerlo. Miren, aquí me llama mucho la atención cómo en esta parte de ser lo suficientemente de conectarnos y de ser muy abiertos en cuestión de encontrar información, me parece extraordinario cómo nos acercó también mucho más este tema de la contingencia, porque hay sectores, por ejemplo, como el restaurantero, ¿no? Estos videos que creo que fueron los pioneros en sacar en la ciudad de Guadalajara este video sobre que no falte ninguno, ¿no? Al final de esta contingencia. Eso me pareció un esfuerzo extraordinario porque los ves unidos, ¿no? Los ves unidos tratando de salir adelante y que créanme que la manera también de hacerlo es, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? ¿Qué planeas hacer para que efectivamente, además de las medidas que hay que tomar de higiene, etcétera, qué podemos hacer más allá para lograr sobrevivir, ¿no? Y lograr nuevamente reactivar la economía. Entonces, todo este análisis que puedas tener, tanto externo, interno de tu compañía, una persona que te esté alimentando, también va a ser clave en estos momentos. Definitivamente, ventas mucho más agresivas, donde estés consciente que el valor que le vas a dar, ese valor añadido que le vas a dar a tu cliente, tiene que estar muy claro, lo tiene que percibir, es decir, de tal manera que no se lo tengas que explicar, ¿no? Que ellos sean capaces de detectar cuál es el valor que tú les estás dando, que aprendiste también en esta contingencia. Y te diría algo todavía más importante, ten un equipo comercial fuerte, pero enfócate mucho en el cerrador, es decir, la mayoría de los negocios, y esto no es nada más ahorita, sino es siempre, la mayoría de los negocios es, puedes tener procesos de venta muy interesantes, pero que se caen en el último momento. Entonces yo te diría, capacita y de verdad entrena totalmente a esta persona que va a ser tu persona de cierre para que entonces todo ese trabajo que elaboraste en el proceso de venta finalmente logres concretar, ¿no? Entonces, ventas mucho más agresivas que te van a permitir posicionarte rápidamente, estar en la mente de tu consumidor y que no esperes que suene el teléfono después de esta contingencia, ¿no? No esperes que entonces vas a regresar y tu equipo de ventas va a decir, ok, entonces seguimos en lo mismo. No, señores, no seguimos en lo mismo, ¿no? Tenemos que estar con una mentalidad ganadora, tenemos que estar viendo que es justo el momento de voltear a ver lo que están haciendo otros, pero también de ser creativos, muy creativos. Si algo de los aprendizajes que hemos logrado después de estas semanas es la creatividad, ¿no? Desde cómo poder entretener hasta tu hijo en casa, pregúntenselo a las mamás, si no, hasta cómo logras poder ser creativo, innovador para lograr que evidentemente muchas empresas no vendieron en este tiempo, muchas de ellas cerraron, bajaron ventas, etcétera. Pero ya en una reactivación,
¿qué necesitas tener como estandarte que te permita que la gente te voltee a ver, ¿no? Eso es importante. Un punto muy controversial, creo que si no lo has hecho, es momento de hacerlo. Créeme que si lo hubieras hecho, quizá no te hubiera pegado tanto, que es el tema de variabilizar a tu equipo. Las grandes pérdidas, claro, es un tema muy cuestionable, ¿no? Podríamos hablar de otro webinar sobre, oye, justamente cómo puedo hacerlo para lograr específicamente un proceso atractivo para ellos y que logre tener este equipo con la camiseta bien puesta y con todo el empuje necesario. Para lograr esto es importante que tengas un sueldo fijo, sí, para ellos, pero que todo lo demás sea variable. De esa manera te va a ayudar mucho, mucho más a bajar tus gastos operativos, porque este líder, que yo le llamo hambre, ¿no? Finalmente, este líder hambriento de tener y de lograr ir escalando en la empresa y al mismo tiempo que todos, absolutamente todos, estén variabilizados, que a través de la venta, a través de la utilidad, a través de nuevos clientes, a través de nuevos sistemas que se implementen o que ellos logren proponer, a través de nuevos procesos, en fin, un sinfín de indicadores que te puede permitir a tu equipo poder hacer esta parte variable en cuestión de sus salarios, ¿no? En este tiempo de mentoría, me decía una empresaria, es que créeme que cuando me siento en Zoom, ¿no? A través de Zoom con mi equipo de trabajo, pues a todos los veo muy tranquilos, o sea, les estoy diciendo toda la pérdida que tenemos y pues finalmente dicen, pues, ¿qué podemos hacer, no? Están muy tranquilos, siguen recibiendo su sueldo porque les sigo pagando y soy yo la que estoy a punto del quiebre, ¿no? Entonces te diría, pues sí, o sea, si tú hubieras puesto digamos, todo el equipo variable, entonces, una estructura variable, entonces eso no hubiera sucedido, ¿no? Pero creo que es un tema que de verdad se puede discutir muchísimo en cómo hacerlo, pero creo que es el momento exacto para que si no lo has pensado, empieces a generar este esquema de sueldos variables a través de objetivos alcanzables. Contrata por fortalezas. Esta es una parte muy, muy vital ahora en este momento en el que quiero que tomen en cuenta que muchas personas se han quedado sin empleo. El talento que tú vas a encontrar allá afuera es extraordinario. Personas que la empresa no las pudo retener por las condiciones que estaban sucediendo y que la oportunidad que eso te da es extraordinaria, ¿no? ¿Qué te diría yo? Busca talento que tenga diversos perfiles, diversas experiencias, porque eso nutre muchísimo. Si tú en una mesa de trabajo sientas a diferentes perfiles para resolver un solo tema, créeme que la creatividad de cada uno va a sumar tanto al asunto a tratar, tanto al conflicto a resolver, a la problemática, que lo que estás esperando de un ingeniero no es lo mismo lo que te puede decir un mercadólogo de cómo resolver un asunto clave para la empresa. Entonces, esta parte es muy importante que la tomes en cuenta. Hoy te diría, sí contrata talento, esta frase, ¿no? De contrata talento y despide rápido, sí hazlo y sí enfócate en ello, pero también desde otro punto de vista que son las fortalezas. ¿A qué me refiero? Eh, como empresa tienes fortalezas únicas y tienes virtudes únicas. Si tú eres capaz de identificar las fortalezas y virtudes de tu compañía, en el momento que estés en el proceso de reclutamiento con una empresa, busca que esas fortalezas y esas virtudes de tu empresa sean muy similares a la persona que estás contratando. Si te vas únicamente por la parte de sus capacidades o la parte de sus talentos, va a ser muy difícil que esa persona sea empática y que logre realmente entrar a esta cultura organizacional que tú estás buscando construir o reforzar en estos momentos. Porque la persona trae otro mindset, porque la persona no tiene muy bien alineadas sus fortalezas a la empresa, entonces de esa manera siempre vas a batallar con esa persona. Es por eso que de repente me dicen, es que por más que hago capacitación y entrenamiento y por más que hago estas team buildings, ¿no? De yupi, tú puedes, vamos, no me funciona. Pues no te funciona porque la persona no está alineada a las fortalezas de la empresa, no está alineada a las virtudes, no busca lo mismo, no camina lo mismo, no hablan el mismo idioma. Entonces, hoy más que nunca, sí tienes que traer talentos diversos, diversas experiencias y backgrounds, pero lo más importante es que esté alineado a tu empresa. No vas a decir, ¿y eso cómo se hace? Al final te digo una clave y
herramienta perfecta de cómo se hace. Me llama la atención que según el Foro Económico Mundial, estas eran algunas habilidades que ibas a necesitar para el 2020. Quizá el Foro Económico Mundial, esto lo publicaron hace un año, pues no sabía, no tenía idea, ¿no? de que iba a suceder toda esta pandemia, pero bueno, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, el manejo de personas, coordinación con los demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, importantísimo, orientación de servicio, negociación y flexibilidad cognitiva, ¿no? Son 10 de las habilidades, según el Foro Económico Mundial, que tendría que tener cualquier profesionista. Yo te diría, sin lugar a duda. Ahora, aumentale una más, que es el tema, justo este tema de ante esta situación, ¿no? en la que estamos viviendo, pero muy ajena a cualquier realidad que pudimos haber pensado antes, si esta habilidad que tiene tu gente es capaz de adaptarse rápidamente a tu empresa, entonces seguramente va a ser un éxito, ¿no? Entonces, no dejemos de lado eh, esto, que son habilidades importantes que hay también que buscar en este talento que quiera sumar, porque habrá también que evaluar, ¿no? Evaluar si yo le llamo a este equipo de fútbol, ¿no? Si dentro de la cancha tienes a los jugadores correctos o no, porque el medio tiempo que vas a salir a jugar después de este receso será clave. Entonces, habilidades muy, muy interesantes que hay que tomar en cuenta. Y finalmente acabaría con un líder para co-crear, porque creo que hoy es muy importante las acciones que tomes, pero créeme que tu equipo va a recordar siempre cómo reaccionaste ante esta crisis, ¿no? ¿Cómo te vieron? ¿Les transmitiste el estrés o fuiste capaz de poner orden, de tomar acciones correctas, ágiles, eficientes, eficaces en el momento idóneo, ¿no? Un líder actual también está enfocado más allá de hacer estos análisis de cierre de trimestre y de ya pensar en cómo va a suceder, que bueno, que les doy un dato muy interesante, ¿no? En cómo va a suceder su cierre anual y cómo va a afectar esto. Hoy los financieros están estudiando justo que para poner dentro de su estado de resultados, así como ustedes conocen el término EBITDA, que es EBITDA, perdón, que tiene que ver específicamente con cuál es la utilidad generalmente, o cuál es la utilidad que tienes de tu operación, ¿no? ¿Qué tan, digamos, qué empresa tan sana eres? Bueno, aquí están ya los expertos en finanzas pidiendo que agregues al final la letra C, que esto tiene que ver con coronavirus. Es decir, cuando hagas tus reportes, tus balances de resultados, etcétera, que tomes en cuenta o que trates de restar finalmente esta pérdida para que el reflejo sea, al final del año, el reflejo sea mucho más realista, ¿no? Porque evidentemente va a impactar muchísimo esta pérdida. Entonces, imagínense también ese cambio. Como líder tienes que entender que muchas cosas, adaptarte a muchas cosas, pero también entender que a través de la co-creación de tu equipo, a través de que todos y cada uno de ellos estén aportando desde su trinchera lo que les corresponda y te vean como líder sano, sano mentalmente, sano físicamente, entonces para ellos será mucho más fácil también reactivar el negocio, ¿no? Eh, hay muchos líderes en mentorías que he dado que de verdad están con los brazos cruzados esperando, como les decía, que esto se reactive solo y que el mundo les vaya diciendo qué hacer. Si te queda el saco, póntelo. Si no, si eres, por el contrario, un líder que está pensando en proyectos de innovación, en nuevos modelos de negocio, en cómo aumentar tu margen, en qué hacer para optimizar todos los gastos de tu empresa y lograr preservar el flujo, qué poner en outsourcing, cuáles de los servicios que hoy tienes dentro de tu empresa los podrías pasar a un tercero para que efectivamente tú puedas seguir optimizando tus recursos. Si eres ese tipo de líder y si eres ese tipo de director y de empresario, entonces te diría, tienes muchísimas, muchísimas posibilidades de reactivarte rápidamente. Eh, como, como director hay que tomar decisiones que en el momento, aunque quizá muchas personas no las entiendas, eres capaz de ver el futuro, ¿no? Finalmente por eso estás arriba. Un momento muy importante también para formar nuevos líderes que te permitan
que este nuevo líder se encargue de un proyecto en específico y tú poder crear otro distinto que te ayude a transformar a tu empresa. Es muy importante que en este momento también de buscar aumentar márgenes, de buscar proyectos de innovación, etcétera, puedas tener modelos de negocio que te permitan a ti salirte un poco de la operación y pensar de una manera estratégica. Si no tienes al líder correcto, en tu organización te va a costar muchísimo trabajo hacer eso. Y pues bueno, finalmente esta es la herramienta que te quiero presentar, cómo rediseñar el futuro a través de WeFork, que es la firma que les comentaba, la firma donde estoy como instructora. Tenemos una metodología especial para gestionar el cambio, ¿no? Te damos un reenfoque de estas fortalezas a través de diagnósticos. Jugamos mucho con el replanteamiento de roles, tú como director, tanto tus socios como tus principales líderes y colaboradores. ¿Para qué? Para identificar los pilares claves de poder rediseñar o diseñar una cultura dinámica que se ajuste a este cambio, que se ajuste a este futuro, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que pongo de repente ya a su alcance. Dentro de ET2C, también en esto que les comentaba de proyectos de innovación, es muy interesante ver cómo hoy las empresas también están buscando diversificar proyectos a través de importar un producto de Asia, de buscar un canal interesante, porque hoy crean que ese sería motivo de otro webinar, saber cómo China está reactivando, ¿no? ¿Qué está haciendo hoy para generar nuevos negocios? ¿Cuáles son los puntos clave? Algo que no pueden dejar de ver también es toda esta parte digital en el sentido de, por ejemplo, hasta monedas, ¿no? La moneda digital que hoy ya China ya está haciendo pruebas piloto. Entonces, toda esta parte también muy, muy interesante de un gigante asiático, cuáles son los nuevos proyectos y cuáles son los nuevos negocios que se pueden generar también con Asia. Pues bueno, también por ahí lo podemos platicar si gustan, ¿no? Voy a dejar unos instantes para poder contestar algunas de sus preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sugerencia para empresas que dan servicio como mecánica automotriz, carpintería, aluminio y vidrio son fábricas que trabajan a medida de servicio al cliente? ¿Cómo fusionarse a la venta por Internet? ¿Cómo lo promueve el ejemplo de Mercado Libre? Eh, Sin lugar a duda, la empresa es decir, las empresas que dan este tipo de servicio tienen que tener mucha más creatividad, pero yo te diría, lo primero que a muchos les ha servido es entrar a un networking. Cuando son entrar a grupos de networking, cuando son, digamos, oficios ya muy en lo particular, la recomendación boca en boca es lo que a ustedes más les beneficia. Entonces, yo te diría, en este momento de estar ligado a asociaciones, a grupos de networking, ejemplos claros que te permitan recomendar. Les pongo, digo, no es por hacer comercial ni mucho menos, pero hay una asociación que se llama BNI, que es Business Networking International, hay otra que se llama Avante, que justamente lo que ellos hacen es, sin cobrar, sin nada, tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para salir juntos adelante y poder recomendarte con mi red de contacto, ¿no? Entonces, creo que eso es una manera esencial, pero de cualquier manera, yo te diría pensar mucho en servicio también a domicilio, ¿no? Si tú vas y recoges el servicio y le olvidas, recoges, perdón, el carro, en el caso automotriz, la ropa, etcétera, pensando en tintorería, etcétera, creo que hay muchas cosas que le puedes dar un servicio plus a tu cliente y de esa manera abrirle una ventana distinta. Pregunta 2. ¿Qué exámenes o qué cuestionarios sugieres para entrevistar talento para que puedas saber si es empático el candidato con los valores de tu empresa? Gracias por esta pregunta. Justo al final les ponía ahí también un ejemplo de un diagnóstico que nosotros aplicamos. Es una herramienta y una metodología ya probada de cómo reconocer estas fortalezas y cómo reconocer estas virtudes tanto de la empresa como de los líderes. Entonces, hay todo ya un sistema que está de hecho fundamentado en las fortalezas de Gallup. Entonces, sí te diría, con todo gusto, mándame un correo y te explico un poco más cómo hacer este proceso, porque finalmente únicamente nos enfocamos mucho a cuáles son las habilidades, ¿no? Cuál es el currículum de la persona, cuál es su experiencia, y dejamos de lado de ver eso, de ver qué es lo que las virtudes de la persona que van a contribuir a una organización, pero que mucho más allá de eso,
van a lograr una verdadera cultura de trabajo. Créanme que yo no soy fan de estos team buildings y demás, porque simplemente de alguna manera, subes mucho la energía del talento, del capital humano, pero baja, no es constante, no permanece, no logras realmente un engagement, ¿no? con la empresa. Entonces, trabajar desde un diagnóstico claro desde el inicio te va a permitir retener el talento y sobre todo lograr que tengas una verdadera co-creación con ellos, que se sientan parte del proyecto, parte de la organización, que les duela también, ¿no? Porque el hecho de que también sean variabilizados, pues también les va a doler el no generar utilidades, el no generar ventas, y van a tener un compromiso mayor. Esta parte de productividad aumenta tremendamente cuando logras variabilizar a tu gente. ¿Cuáles son los sitios web que consultas para tener información relevante, tanto el tema actual del COVID como de igual manera sobre negocios, relaciones internacionales? La verdad es que son muchos. Les soy honesta. En mi caso, este tiempo lo aproveché, créanme, no para leer noticias. O sea, yo sabía que el aumento de contagios iba a incrementar, ¿no? Entonces decía, ese tipo de noticias hoy no me interesa porque no me están nutriendo. Entonces, tanto en mis redes sociales, el poco tiempo que tenía, porque digo, además soy mamá de una bebé de 1 año, soy esposa, soy ama de casa, soy cocinera, soy empresaria, soy muchas cosas a la vez. Sabía que el tiempo que tenía para trabajar era muy importante. Entonces, creo que hoy más que nunca te puedo decir que todos los sitios que consulto tienen que ver con fuentes oficiales, número 1. 2, con noticias internacionales que me permitan, o sea, todo el tema está de la moda. Hay una página que se llama modaes.com. Ahí te está diciendo todo lo que están haciendo las grandes marcas a nivel internacional, cómo están vendiendo, cómo se están recuperando, qué están haciendo, marcas que están cerrando, etcétera. A nivel también de noticias internacionales, creo que para mí una fuente muy importante también es lo que está pasando en China, ¿no? Finalmente mi trabajo me exige ver lo que está pasando, entonces periódicos también chinos como South China y otros que me abren un poco más la visión a lo que debo de conocer y cómo debo adelantarme a las cosas, eso también me ayuda bastante. Te diría, suscríbete a redes y a páginas donde te den información que sea de alguna u otra manera no tendenciosa, que eso es lo más importante, ¿no? Que inmediatamente cuando identifiques una noticia tendenciosa no pierdas mucho tu tiempo por ahí. Y también te diría, nuestras páginas, aquí al final están nuestras páginas en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. También E2C saca newsletters constantes, muy, muy relevantes también de la situación general en Asia. Entonces, también el que se suscriban a nuestra página van a recibir también información muy, muy interesante también en nuestras redes. ¿Qué está sucediendo? Me encantaría decirles otro tema sobre lo que está sucediendo en Asia, ¿no? Y poder platicar más adelante también como la reactivación en China y cuál es ese futuro, ¿no? El futuro hoy, para mí, el ganador fue China de esta contingencia por muchas situaciones y por cosas que hoy están haciendo. Finalmente, para cerrar, yo les pediría, del aprendizaje que nos ha dejado toda esta situación, que como empresarios y como líderes también seamos muy, muy, muy responsables de lo que tenemos que aportar y de lo que nuestra gente, sobre todo que está cercana a nosotros, necesita saber. Es decir, seamos muy empáticos con ellos, pero al mismo tiempo también muy transparentes. Es importante que le demos seguridad a las personas que están, a los líderes que están cerca de nosotros, hablándoles con la verdad, pero sobre todo también con los planes que está teniendo la compañía. Insisto, en estos momentos es para ellos lo esencial, claro, es no perder su trabajo, pero al mismo tiempo también ser partícipes de la transformación que va a tener la empresa, ¿no? Para ser un buen líder tienes que formar líderes, entonces no te olvides de ellos, que son piezas claves que te van a permitir a ti salirte y poder abrir nuevos negocios, pensar en nuevas estrategias claves para tu compañía, porque de esa manera vas a lograr también que estén mucho más compenetrados y que estén, pues, literal, dispuestos para enfrentar lo que venga como empresa
Así que te deseo el mejor de los éxitos. Nuevamente ahí te pongo mis datos de contacto, tanto esos son todas las oficinas en las que tenemos presencia. Yo estoy a cargo, estoy en la oficina aquí en Guadalajara, pero estoy a tus órdenes para cualquier otra duda o comentario. Les agradezco muchísimo su tiempo, porque creo que es, sin lugar a dudas, lo más valioso que tenemos, el tiempo y saber aprovecharlo bien. Muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto en otro webinar. Gracias y Sofis. Buenas tardes.